Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Vamos a ver un ejercicio sobre códigos referente a usar funciones en este caso. Y este ejercicio dice lo siguiente, ¿no? Una importante empresa de telefonía celular ha decidido enviar la información a los de consumos realizados por sus clientes a través de mensaje de texto. Este consumo está compuesto por las llamadas que realiza a teléfonos fijos o celulares. Para ello se ha implementado un código de 16 dígitos, ¿no? Cuando hablamos de código de 16 dígitos, ya hablamos de un tipo de dato que el IN no soporta, por lo tanto, para este tipo de datos vamos a usar un long long. Entonces nos dice de que la información está compuesta por el indicador de que si es que es un teléfono fijo, un teléfono celular, las horas y minutos consumidos. Esa es la estructura del código, el código que vamos a obtener. Y para eso nos dice que los cuatro primeros números es un código ASCII de 2 letras que determina si es fijo o si es celular. Entonces la composición de las dos primeras letras, yo puedo obtener a partir de un entero, y este valor que se obtiene se puede extraer los dos primeros caracteres o los dos primeros números y convertirlo a un char. Y los siguientes dos también los puedo obtener con el mod, por ejemplo, para poder convertirlo también al char. Las horas de consumo, tenemos horas de consumo, ¿okay? Y minutos de consumo. Y luego nos dice que las horas fijas, los minutos, se paga 0.15 por minuto de las horas fijas, y de los minutos consumidos por celular se paga 0.35. Nos solicita que elaboremos un programa en C++ según el código correspondiente. Entonces miremos aquí, fíjense que esta letra, estos dos primeros números, estos dos 67 y 69, no hace directamente el primer dígito que está acá, ¿no? Sino se hace al CE, ¿no? O sea, si yo quisiera obtener los dos primeros dígitos, hace referencia al tipo de llamada aquí, ¿okay? Por lo tanto, los siguientes dos dígitos son horas, las horas correspondientes para celulares, y el 07 hace los minutos correspondientes para celulares. Luego de eso obtengo el valor de 73, que vendría a ser FI, ¿okay? Que está acá, el FI. Recién a partir de este FI, que está acá, voy a obtener 10 horas y 42 minutos. ¿Okay? Para obtener el monto correspondiente, lo que hago es, fíjense que está en minutos, tengo que convertir todo a minutos, ¿no? Por lo tanto, las horas las convierto a minutos, multiplico por 60 y le sumo los minutos correspondientes. Y para esta hora de fijos lo multiplico por 0.15. Para las siguientes horas, que vendría a ser de llamadas a celular, tendríamos que multiplicar 15 por 60 más los 7 minutos, y eso lo multiplicamos por 0.35. Y el último, el mayor gasto lo tuvo al realizar llamadas celulares o fijos. Simplemente comparo el monto, ¿cierto? El monto que se obtiene a partir de las llamadas de celular y el monto que se obtiene a las llamadas fijas, ¿no? ¿Cuál de ellos es mayor? Y obtengo la letra correspondiente con el móvil a partir de lógica secuencial. No podemos usar acá ningún if ni else. Entonces, esto lo tenemos que llevar a programación de acuerdo a las variables correspondientes, al tipo de variables que debemos manejar. Y la primera variable, que es la variable código, debe ser un long long, ¿no? Un long long, para poder generar el valor del código. Y recuerden que el primer FI no es directamente los valores que obtengo acá, o sea, no son los primeros valores que voy a obtener. Por lo tanto, los primeros valores que obtengo son de las llamadas a celular, ¿no? El tipo de llamada celular, y luego los horas y minutos de celular correspondientes. Entonces, este ejercicio lo podemos llevar a C++. Voy a usar el def para poder hacer nuestra codificación de este ejercicio. Bien, ya estando en def, he aperturado un def, voy a abrir un archivo nuevo, un nuevo recursos file, y vamos acá a generar nuestro código correspondiente para poder trabajar nuestro código correspondiente para resolver el ejercicio anterior. Para eso, la primera línea que vamos a utilizar es un include IOString. La siguiente línea, que es opcional, que vendría a ser la línea de include conio, por ahora es opcional acá porque no
no la estamos utilizando, dado que el def automáticamente para el ejercicio no lo cierra, ¿okay? Pero sí vamos a usar el use namespace para agrupar y abreviar la nomenclatura del estándar de C++. Int main correspondiente. Y vamos a empezar aquí a crear nuestros diferentes variables que vamos a utilizar y luego nuestros métodos correspondientes. Entonces, la primera variable que voy a utilizar sería una variable long para código, para nuestro código. ¿Okay? Algunas variables como por ejemplo el fijo, vamos a tener el código fijo. ¿Okay? El celular, por ejemplo, vamos a tener las horas fijas, las horas, los minutos fijos, las horas de celular, los minutos a celular, por ejemplo, como enteros. ¿Okay? Y vamos a obtener acá el monto fijo, ¿cierto? Y el monto a celular, ¿okay? Para poder obtener sus valores, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a generar una nomenclatura. O sea acá que FI es igual al código FI, C es igual al código CE, ¿no? Ahora HF es igual a horas fijas y MF es igual a minutos fijos. Y así sucesivamente, ¿no? Vendría a ser este elementos. ¿Okay? Lo cambiamos nada más, sería C, que vendría a ser horas a celular, y MC vendría a ser minutos celular, los montos que vamos a obtener. Entonces voy a generar algunas funciones, por ejemplo el código lo voy a obtener a través de una función, y le digo acá que ingresemos el código, ingresar el código. Es una función que voy a desarrollar en la parte superior. Recuerden que lo que va a retornar el código es un long, por lo tanto el tipo de retorno de esta función es long y se llama ingresar código. Es una función que no retorna valor, sin parámetros, y en este caso es de tipo long. Long se voy a llamarla acá y voy a mostrar un mensajito que diga ingrese el código. Sin, capturamos el código y retornamos el código. Return C del código. Y ya tenemos nuestra primera función. ¿Okay? Luego de esta función vamos a ir actualizando ya tenemos el código. Vamos a obtener lo que es la primera. Recuerden que las tres primeras cifras no es del fijo, sino es de el código según el tipo de llamada de celular, ¿cierto? Por lo tanto, voy a obtener CE primero, ¿no? CE es lo primero que obtengo. CE tipo llamada, ¿no? Tipo llamada cell, por ejemplo. Es el nombre de la función. Es el código el que voy a pasarle para poder obtener los primeros 4 dígitos. Entonces, para obtener los primeros 4 dígitos, lo que retorna es un entero, ¿ok? Y se llama tipo llamada cell. Pero es un long lo que estamos pasando como código. Y lo que hacemos es simplemente retornar el valor correspondiente de dividir code, ¿no? Porque son 16 dígitos y yo quiero los primeros 4 dígitos, tengo que verlo el código entre 12, ¿cierto? Entre 1 y 12 ceros. ¿Por qué? Porque solamente quiero los 4 primeros dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Okay? Recuerden que el valor es de 16 dígitos, por lo tanto los 4 primeros dígitos pertenecen al tipo de llamada celular, ¿no? Tipo de celular. Y luego de esos 4 dígitos, los 2 primeros pertenecen a la primera letra y los otros 2 a la segunda letra. ¿Okay? Esto lo obtenemos ya cuando mostremos los resultados. Luego de esto lo que hacemos es actualizar el código, ¿no? El código lo actualizamos, es igual al código, mod de 1 y 12 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Ok?
Luego de obtener el tipo de llamada, los 4 primeros dígitos, los otros siguientes 2 dígitos pertenecen a la hora. Hora de celular es igual a obtener hora cel, por ejemplo. Hora cel, de hora celular. Paso igual el código como otra función. Entonces nuevamente voy a hacer otra función, que es lo que retorna es un entero, y se llama obtener hora cel. Pero lo que le pasa como parámetro es un long scot, el código, ¿no? OC. Y lo que hacemos acá es simplemente también igual retornar, return, pero ahora no lo voy a dividir entre esos 12 dígitos que nos quedan. Yo necesito los dos primeros, por lo tanto, de 12 menos 2 nos sería entre 10, ¿cierto? 10 ceros. Sería el código dividido entre 10 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. ¿Ok? Y luego de esto volvemos a actualizar nuestro código. La forma abreviada de actualizar es, como es redundante el code, usamos el porcentaje igual, que es una forma de abreviar el código. Y sería entre 10 ceros, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Okay. Acá es entre 12 ceros. Y acá es entre 10 ceros. Luego de esto obtenemos, ya tenemos las horas, podemos obtener los minutos a celular y llamamos una función que se llama obtener minutos cel, por ejemplo, ¿no? Igual le pasamos el code nuevamente y acá tendríamos nuevamente un int obtener minutos cel, un long nuevamente, long code. Y nuevamente retornamos. Ahora si ya tengo 10 dígitos y yo quiero los siguientes 2, porque los otros 2 está compuesto los minutos, sería entre 8, ¿cierto? Entre 8. Entonces hacemos acá el code dividido entre 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo, lo que retorna. Y actualizo nuevamente nuestro código. Code porcentaje es igual. Y sería entre 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora nuevamente comprobamos 2, 4, 6, 8. Perfecto. Ya tenemos. Ahora luego de esto, ya no necesito los de 2 en 2, necesito los 4 siguientes dígitos que conforman el tipo de llamada fija, ¿cierto? Por lo tanto, FI invoca al tipo de llamada fija. Llamada fijo, ¿no? Llamada fijo. Y usamos una función que se llama llamamos al code, ¿cierto? Al code, tipo llamada fijo. Acá está tipo llamada celular, tipo llamada fijo. Vemos el tipo llamada fijo, vamos a colocarlo por acá. Y lo que retorna también es un entero, int tipo llamada fijo, y es un long el code nuevamente. Y aquí, si tenemos 10 dígitos, perdón, acá ya tenemos 8 dígitos, y yo necesito los 4, entonces me quedo con los otros 4 que serían 4 ceros, ¿cierto? Para mantenerlo. Tenemos acá return de un código dividido entre 1, 2, 3, 4. Listo. 4. ¿Ok? Luego de esto, tendríamos que obtener de esos 4, actualizo code asterisco es igual, es una abreviatura por si acaso, es como si yo pusiera code igual a code mod del valor correspondiente. Entonces acá estoy abreviando y acá sería 1 con 4 dígitos. 1, 2, 3, 4. Listo. Luego obtengo las horas fijas, que es igual a obtener horas fijo. Horas de un celo fijo, ¿no? Fijo. Code nuevamente. Y acá vamos a obtener las horas del fijo, ¿no? Int retorna obtener
horas fijo. Long. Fijémonos, vamos acá a invocar el return, ¿cierto? Para el fijo necesitamos simplemente que sea code dividido entre cuánto, entre 1 y 1 y 2 ceros, ¿cierto? 2 ceros para el fijo, 2 ceros solamente, ¿cierto? Para el fijo, porque solamente de los 4 quiero solamente los 2, ¿cierto? Y ya tendríamos horas fijas. Los otros dos elementos pertenecen aquí a los minutos fijos. Yo podría actualizar el code, pero también puedo decirle directamente que los minutos fijos sea igual a code mod de 100. ¿Por qué? Porque voy a obtener directamente, ¿no? Directamente voy a obtener los otros siguientes dos dígitos, ¿no? Ya no necesito hacer primero el code mod 10, lo almaceno en code, y luego recién los minutos fijos, pasar el valor de code, si no, lo puedo hacer directamente. Y ahí ya tenemos todos nuestros valores, ¿no? Podemos aquí obtener, por ejemplo, el valor del monto fijo, ¿no? Vamos a pasar al monto fijo, ¿cierto? Cuánto paga por el monto fijo. Y le damos una función llamada calcular monto fijo, ¿no? Para calcular el monto fijo tengo que pasarle las horas fijas y los minutos fijos, ¿sí? Para que haga el cálculo correspondiente. Por lo tanto, miremos esta función. Es una función que retorna un valor, pero de tipo float. Float es monto fijo. Por lo tanto, float monto fijo con F, pero float calcular monto fijo. Toma dos valores enteros, int horas, y el otro sería int minutos, ¿no? Puede ser horas o puedo colocar la variable. Recuerda que son variables locales y estas variables locales solamente pertenecen y funcionan aquí. Fuera de esto se elimina automáticamente, ¿ok? Puedo ponerle H y M o cualquier letra realmente contra que haga devuelva un resultado, ¿no? Lo que hace es que los valores que se obtienen en estas horas fijas y minutos fijos automáticamente le pasan a estas variables locales independientemente de quiénes sean, ¿no? Return, hacemos return. Y acá hacemos un cálculo, ¿no? De que horas fijas multiplicado por 60 minutos más los minutos de los minutos fijos, ¿cierto? Minutos fijos, y todo esto multiplicado por 0.15, ¿no? 0.15 es lo que me va a retornar nuestra función, ¿okay? Lo mismo hacemos con lo que es el monto a celular, lo que se paga por el celular, ¿no? Monto C es igual a calcular monto C, ¿okay? Y este monto C recibe aquí a hora C y minuto C, ¿okay? Y aquí empezamos a desarrollarlo diciéndole que es un float, retorna un float y se llama calcular monto C. Y monto C recibe un int horas a celular, int minutos a celular. Y hacemos un return de las horas C multiplicado por 60 más los minutos a celular. Todo esto multiplicado por 0.35, que nos dice el valor. Y ya tenemos aquí la estructura, ¿okay? Simplemente lo único que nos queda es mostrar la información. Para mostrar la información podemos hacer lo siguiente. Podemos mostrar una por una aquí específicamente en nuestro main, o podemos también funcionalizar nuestro mensaje. Vamos a funcionalizarlo, ¿ya? Mostrar datos. Para mostrar datos yo necesito pasarle todos los datos que necesito. Por ejemplo, necesito pasarle el fijo, ¿no? El tipo de dato fijo. Necesito pasarle horas fijas, minutos fijos, celular, horas a celular, minutos a celular, el monto F, y también pasarle el monto C, por ejemplo, como valores. Esta función es una función que no retorna valor, ¿sí? Que no retorna valor y que
va a mostrar un mensaje, ¿cierto? Un void, sería un void porque no retorna valor. Y acá sería nuestra función, específicamente nuestra función. Vamos a ver qué tipo de datos son acá. Por ejemplo, acá sería un int, ¿sí? Porque el fijo sería un int, horas trabajadas, horas fijas, int, minutos fijos, int, el tipo celular, int, hora celular, int, minuto celular, int, el monto fijo es un float y el monto a celular también es un float. Ya tengo esta información para hacer los cálculos correspondientes. Mostramos los resultados. Cout, y acá tendríamos un mensajito, ¿no? El tipo de llamada, ¿okay? Para el tipo de llamada, que es una llamada según el ejercicio, lo que nos muestra es que va a mostrar primero la información del fijo, ¿cierto? O sea, la información que está acá, ¿okay? Y ya la tengo capturada en fijo, por lo tanto, pero necesito mostrarla con letras. Para mostrarla con letras, voy a decirle acá que convierta char, ¿sí? Convierta char, como yo quiero las dos primeras letras, ¿sí? Sería al FI entre 100, porque son cuatro letras, ¿cierto? Las primeras dos letras las obtengo entre 100, ¿ok? Concateno, y nuevamente le digo un char, para que concatene con las siguientes dos letras, y las siguientes dos letras las obtengo con el mod, ¿cierto? Con el mod. Si son cuatro letras, cuatro números, que sería, por ejemplo, 71, 73, por ejemplo, estas dos las obtengo con el dividiendo entre 100, ¿cierto? Entre 100. Y las otras dos las obtengo con el mod, el residuo, ¿cierto? Con el residuo. Entonces, aquí sería FI entre 100 me obtengo el residuo. Y aquí hago un salto de línea. De esta forma obtengo las dos letras de los cuatro números, los cuatro primeros números, ¿no? O perdón, los cuatro, no primeros números, sino los que están en la posición correspondiente a lo que es llamadas fijas, ¿ok? Cout, obtenemos acá cantidad de horas a fijo, y esto simplemente sería horas fijas. Cout, cantidad de minutos a fijo, y esto sería minutos a fijo. Aquí nuevamente voy a obtener el tipo de llamada, cout, tipo de llamada, y aquí nuevamente hago lo mismo pero con CE, ¿no? Char de CE entre 100. Concateno char minúscula char de CE mod de 100. Otra vez cout, y acá tendríamos que mostrar la cantidad de horas a celular. Esto lo obtenemos a partir de horas celular. Cout nuevamente, cantidad de minutos a celular. Y la cantidad de minutos celular sería minutos a celular en la enter. ¿Ok? Y ya tenemos toda esa información. Vamos a calcular el monto. ¿Cuánto debo pagar? Cout, monto de consumo. Y el monto de consumo es la suma del monto fijo más monto a celular. Quiero saber quién consumió más. Cout. Y le digo acá el mayor gasto lo obtuvo al realizar llamadas a F, dos puntos, según lo que dice ejercicio, fijo, punto y coma, C, dos puntos, celular. ¿Cómo tenemos esta información? Simplemente a partir de los montos, ¿no? ¿Quién es mayor y quién es menor, ¿no? Por lo tanto, diremos, voy a generar acá los montos, pero esto lo voy a convertir en char porque voy a tener letras, ¿cierto? Un char para convertir a letras. Aquí voy a convertir a letras la comparación de quién, de si el monto
¿sí? Fijo es mayor al al monto celular. Esto lo multiplico por una letra que sería fijo, ¿cierto? Si es que no cumple esto, más nuevamente generamos un char y le decimos acá, si es que el monto fijo es menor al monto C de celular, lo multiplicamos por la letra C. ¿Okay? C mayúscula, ahí está. Entonces aquí va a cumplir dos cosas, o cumple esto o cumple lo otro, ¿no? ¿Cierto? Cumple si es mayor si el monto fijo es mayor al monto de celular, o si el monto fijo es menor al monto celular. Si es mayor, imprime la F, y si no, imprime la C, ¿no? Imprime la C. Ambos los va a generar como char, ¿ok? Si esto no se cumple, esto se hace 0, por lo tanto todo esto se hace 0, y simplemente muestra este resultado. Si no, caso contrario, esto se hace 0 y esto se muestra como resultado. Y ahí tendríamos nuestro ejercicio, ¿ok? Nuestro ejercicio. Miremos, vamos a comprobar nuestro ejercicio. Ejecutamos nuestro ejercicio para ver si es que contiene errores. Vamos a guardar, nos pide que guardemos el ejercicio. Voy a guardar el ejercicio y le voy a poner acá funciones, código long. Acá nos está llamando un error, nos dice que hay un error, hay una llamada cell, tipo llamada cell, de repente el nombre está mal. Vamos a ver acá. Tipo llamada cell, vamos a ver cómo lo hemos escrito acá. Tipo llamada, la L con mayúscula, no debe ser con minúscula, ahí está. Es un error común a la hora de escribir, ¿no? Acá nos dice que el otro error dice calcular, debe ser calcular monto, ¿no? Calcular monto. Al escribir de repente nos hemos confundido y le hemos puesto una letra de más, calcular monto. Y acá como se llama calcular monto, dice no calcular monto. ¿Ok? Nuevamente, ya vamos a arreglar el error, acá nos está generando el error. Ejecutamos y ya está, ¿ok? Copiamos el código, fíjense, y nos arroja que es FI, ¿ok? 10, el valor correspondiente, ¿cierto? El valor de la llamada CE, el celular 15.7, el monto correspondiente. Aquí no nos está saliendo la letra, fíjense. Sí, no nos está saliendo la letra. Vamos a hacer, castearlo mejor para poder obtener la letra, ¿ya? Vamos a castearlo mejor, veamos. Esto, ¿ok? Posiblemente sea porque no tiene paréntesis. Vamos a generar un paréntesis más aquí. Aquí y lo cerramos todo con paréntesis. Listo. ¿Okay? Acá hacemos lo mismo. Ahí está, los paréntesis, todo en paréntesis. ¿Okay? Hasta acá. Y ya está. ¿Okay? Veamos nuevamente si esto funciona. 67, sigue borrándonos el valor de 67. Vamos a ver nuevamente, a revisar con mayor detalle esta estructura. Veamos. Ok, hagamos que todo sea char, ¿ya? Solamente todo. Entonces, aquí le borro que no sea char. Ok. Aquí, que aquí tampoco cierre. ¿Ya? Este monto si va a cerrar aquí la comprobación, esto si es verdadero o falso. Si es verdadero es 1, lo multiplica por este valor, me arroja el mismo valor. Lo mismo ocurre acá, aquí estamos cerrando con este valor. Okay. Veamos ahí si es que todo ahora sí nos comprueba como un char. ¿Ya? Ejecutamos nuevamente, eso es importante, recuerden los paréntesis, es importante en este caso cuando hacemos una casterización. Y aquí sí nos arroja la letra C, por ejemplo, ¿no? La letra C, y los datos correspondientes. Comprobemos los datos con nuestro Word, nuestro enunciado, para que veamos si funciona o no funciona. Ok, aquí tenemos nuestro dato, FI, 10 fijo, 42, está bien, CE nuevamente, 15 y 7 celular, ok. El monto es 413.75, nos figura que es un float, y al final la letra nos sale C, perfecto. Ya hemos cumplido con nuestro ejercicio. Muchas gracias. Les dejo el código publicado también en el video. Muchas gracias, hasta luego.